Muy buenos días, amigos, amigas de Cuatro Vientos. Pues ahora estamos aquí solitos, solita, en esta presentación del día 25 de noviembre de 2022, viernes 25, con la segunda intervención, la segunda colaboración del doctor en filosofía José Moreno Mena. Él ya se ha incorporado al equipo de colaboradores de Cuatro Vientos y ya tiene también el título de su espacio, el nombre que tendrá su espacio, Premoniciones. En esta ocasión, en Premoniciones, vamos a tratar el voto de la comunidad migrante latinoamericana en las elecciones de Estados Unidos. En esta conversación con el doctor en filosofía José Moreno Mena, cabe mencionar, para quienes no lo conozcan, es muy conocido en Baja California, fundamentalmente en Mexicali, en el ambiente científico y por su académico, y por supuesto entre las organizaciones y la gente que da la mano a los migrantes. Fue investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California. También hizo su doctorado y fue investigador del Colegio de la Frontera Norte, el COLEF, en Mexicali. Es especialista, como lo subrayamos, en el estudio de los movimientos migratorios fronterizos y es fundador y coordinador de la coalición Progresa del Migrante. Entonces, estamos dándole la bienvenida al doctor José Moreno Mena. Y también una pequeña explicación, Javier Cruz nos está ayudando con el aspecto técnico, pero ahorita no puede salir él en imagen, porque mire, trae la cara así de gripa, ¿no? Los ojos, ya se imagina como Mr. Magoo, y el fluido nasal y la tos que no lo deja. Pero aquí nosotros vamos a cubrir este espacio de la mejor manera posible. Bienvenido, doctor José Moreno Mena. Buenos días. Pues buenos días, para mí, ¿verdad? En este periodo y gracias por el espacio que nos permite, pues, poder comentar algunas cosas y presentar, pues, experiencias, ¿verdad? Pues relacionadas fundamentalmente con el tema migratorio, ¿no? Que es donde vamos a tratar de trabajar durante, digamos, en este periodo, en este programa, ¿no? Sí. Oye, me quedé con una duda. ¿Es fundador y coordinador de la coalición? ¿Cómo es el nombre de la coalición? Creo que no la Prodefensa del migrante. Prodefensa. Es que me Ajá, hizo y sí, y carreta, otra corrección, y el otra, corrector de aquí, el corrector sí. de la computadora. Y La otra corrección también, soy doctor en ciencias sociales aplicadas. ciencias sociales y Complejo. sociales aplicadas. Ajá, sí, sí, sí. Aunque eres filósofo también, ¿no? Bueno, doctor, uno Sí. pretende uno serlo. Oh, muchísimas gracias. Eres un conocedor como pocos de los temas que aquí vamos a tratar, principalmente lo de los migrantes, pero también vamos a entrarle contigo al análisis político de temas que nos vamos a ir poniendo de acuerdo. Ahorita están las cosas Claro, bien interesantes, José. sí, Tenemos el domingo esta marcha que ya se anuncia, se anticipa que será una marcha multitudinaria, quizá la más grande que haya encabezado hasta hoy López Obrador, y vaya que lo que lo distingue es precisamente el haber concentrado, ningún político había concentrado tantos mexicanos y mexicanas en las buenas y en las malas, desde que estaba derrotado, bocabajeado por los fraudes electorales, por la manera en que se le estuvo golpeando, ¿verdad? Sistemáticamente y hasta la fecha, pero ahora lo hace desde la presidencia de la República en su carácter de mandatario, ¿verdad? Y de líder de un proyecto de transformación. Desde ahora lo hace en ese carácter que encabeza una manifestación que ya se anticipa que será una manifestación monstruo. Y lo menciono porque tenemos conocimiento de que vienen muchos migrantes, fíjate. Tenemos amigos que trabajan en Estados Unidos y con mucho entusiasmo se comunicaron para avisarnos que pasarían
con rumbo hacia México porque van a participar en la marcha de este domingo 27 de noviembre. Es una marcha que sale del Ángel de la Independencia, concluye en el Zócalo y quizás sea la última que encabece López Obrador en su carácter de presidente, pero además ya también la última que encabece porque y en la que participe incluso porque ha anunciado que se retira una vez que concluya su sexenio, se retira de la actividad política y se va a dedicar a escribir sus libros. Salvo que sucedan cosas, alguna cosa extraordinaria, seguramente lo volveremos a ver en las calles, pero ahora ya lo vamos a ver este domingo 27 y tenemos la expectativa de cuánta gente llegue y cuántos migrantes podrán llegar. Y engancho el tema de inmediato con los migrantes en Estados Unidos. Hoy lo Pues ya recuerdo. habrá tiempo, ¿verdad? Ya habrá tiempo de analizar pues todo este fenómeno, ¿verdad? Grandísimo que se está dando. Sí, creo que ha sido importante desde hace años la Ujú. participación de los migrantes, o por lo menos un grupo organizado, bien organizado de migrantes que han estado apoyando el movimiento de transformación en México, ¿no? Por lo menos Sí, en el 88 lo recuerdo yo, no sé si antes, Jesús, José. sí, sí, es real. Ha habido mucho acercamiento, sobre todo cuando ha habido manifestaciones y cuando incluso el movimiento de migrantes de Estados Unidos impulsó la creación de los diputados migrantes, ¿no? Y de hecho, poco a poco fueron integrándose al Congreso migrantes que estaban viviendo en Estados Unidos, ¿no? Y eso Sí, fue real. Ujú. sí. Y bueno, se impulsó también desde México el voto de los mexicanos en el extranjero, que parece que no ha sido así muy exitoso, Exacto, exacto. pero ahorita por lo pronto el tema al que tú nos convocaste, el que definiste fue la participación de los migrantes latinoamericanos en las elecciones de Estados Unidos. Así es, porque se ha creado todo un mito en torno al voto latino, le llaman, ¿no? Es decir, se ha pensado y se ha romantizado mucho de que la cantidad que hay de mexicanos y de otras nacionalidades de América Latina, incluso hasta españoles y todo, se ha romantizado mucho de que puede ser un bloque que defina los procesos electorales en Estados Unidos porque pues representa una minoría muy grande, ¿no? Entonces, pero bueno, pues vamos a analizar un poquito esto, ¿no? Vamos a ir viendo cuál ha sido el comportamiento, cuál es la importancia del voto latino, eh, cómo se manifestaron en esta última elección, ¿verdad? Y me voy a apoyar un poco en unas acetatos que tengo para ir, pues, dilucidando poco a poco, ¿no? Y además por el tiempo, porque tenemos siempre el tiempo atrás de nosotros, ¿no? Sí, Entonces, si le pido aquí a Cruz que nos pueda poner ahí está, mire. sí, entonces por eso pongo yo el voto latino en Estados Unidos, mito o realidad, ¿no? Mm, Y entonces, si le damos a la siguiente, por favor. El contexto de las elecciones, pues estas fueron unas elecciones intermedias en Estados Unidos, ¿verdad? El 8 de noviembre, pues hubo estas elecciones, se dio la renovación de 435 miembros de la Cámara de Representantes, el equivalente a los diputados nuestros, 35 de 100 senadores también se renovaron. Allá como existe la reelección, algunos de ellos pues se vuelven a reelegir, ¿no? Y para nuestra mala suerte, pues son algunos senadores que no son muy amigos de México, ¿no? ujú. 36 gobernaturas, pero también en las elecciones de Estados Unidos se acostumbra que cuando hay procesos electorales también se introducen referendos, plebiscitos sobre determinadas cuestiones que se están discutiendo en los distintos estados, ¿no? Si le damos a la siguiente, por favor.
eh, ¿cuál es la importancia de estas elecciones intermedias? Bueno, la gran importancia es conservar la gobernabilidad, ¿no? Ujú. Porque dependiendo del control de las cámaras, senadores o representantes, son los márgenes de maniobra que pueda tener el presidente, en este caso Biden, ¿no? En Estados Unidos. Y también representa un referéndum para el mismo Biden, ¿no? Porque sabemos pues de que Biden es uno de los presidentes que ha tenido la menor popularidad en los últimos años de casi todos los presidentes demócratas, ¿no? Y también es un termómetro para el 24, es decir, aquí se Ujú. templan todas estas cuestiones que van a ayudarles a ellos a medir cómo está la situación para el 24. Sí, por favor, en la siguiente. ¿Cuál es la importancia de los hispanos en términos de población en Estados Unidos? Pues son de 62.6 millones según el censo de 20 de Estados Unidos. Representan el 18% de la población total, es decir, uno de cada cinco pobladores de Estados Unidos son hispanos, ¿no? Y luego, en términos de votación, 34.3 millones de posibles votantes, ¿verdad? Y 14.3 son los que realmente, Acuden este, a las urnas. sí acuden a las urnas, ¿no? Entonces, sí es en términos, digamos, casi la mitad, pues son los que acuden. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que es significa que hay un abstencionismo importante en los estados hispanos, ¿no? Sí, le damos a lo siguiente. Los hispanos representan el 16% de la importancia del voto latino, del voto general, los negros el 2%, los asiáticos el 9%. Entonces, es decir, es un voto relativamente importante en términos, pues, de futuros, ¿no? La más fuerte minoría. Ajá. Entonces, pero hay que decir algo, esto está desagregado en algunos estados, fundamentalmente en Nuevo México, en California, en Texas, en Florida, en Arizona, en Nueva York, aunque podemos encontrar hispanos casi en todos los estados de la Unión Americana, ¿verdad? En estos 5 están concentrados, ¿no? Hay Ujú. una importante población y esa importante población puede ser determinante en las elecciones locales de eso, ¿no? Ajá. Es decir, el voto latino en realidad pudiera ser importante a nivel nacional si fueran a votar todos, digo, o un Ujú. porcentaje importante, pero en estos momentos no pinta mucho, ¿no? Ujú. No Porque determinan. no determinan, pero en términos locales sí son una fuerza importante porque, por ejemplo, en California, ¿verdad? O Nueva México, ahí hay un porcentaje muy grande de latinos. Sí, por favor, el siguiente. Eh, pero los hispanoparlantes, latinos, etcétera, eh, están un poco, y se han hecho muchos estudios sobre esto, están un poco alejados de las agendas nacionales, de las Ujú. agendas internacionales también. Lo que más les preocupa a ellos es sobre aspectos de la vida cotidiana y en eso no han podido los partidos estadounidenses aterrizar, ¿no? Ellos están eh, en tres temas o tres aspectos fundamentales: la economía, la salud y la educación, pero también, ¿verdad?, en el control del crimen, porque están ellos expuestos a esa situación, también las políticas de la violencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, en estos aspectos se concentran fundamentalmente y por eso se dice que los partidos políticos no han podido, ¿verdad?, captar esas necesidades de ellos y por eso realmente ellos no salen a las urnas, ¿no?
Sí, por la que sigue, por favor. Oye, José, cuando estamos Ajá, hablando de estas cifras que das de ajá, 34.3 millones de posibles votantes y de ajá. 14.3 millones que votan, y estás hablando de una comunidad hispana de 62.6 millones en Estados Unidos, ¿te Ajá, refieres a gente que está con toda su situación legal? claro. ¿Sí, Estamos verdad? hablando de población legal. Sí, porque la población indocumentada no tiene posibilidades de votar en No ningún tiene momento. derecho, no Ajá, no ciudadano, tiene pues. derecho. Ujú, Exactamente. Sí, ujú. entonces si volvemos a la siguiente, el acetato, por favor, así sucede. Los migrantes, indocumentados no, pues no tienen esa posibilidad, ¿Y ¿no? la Eh, estimación del universo total de migrantes, incluyendo a los indocumentados? No, pues entonces sí crecen más. Para empezar, no se sabe nunca, ¿no? O sea, ahí, Ujú. porque cada Es quien una cifra tiene, negra. sí, cada quien tiene datos distintos, ¿no? Y los censos no los pueden captar a pesar de todo, ¿no? Ujú, Los hispanos históricamente se abstienen de votar. Esto ha sido ya una constante, ¿no? El voto es diversificado según la región, como vemos, ¿no? Es decir, sí, en los estados donde están concentrados, es diversificado. Y pensaríamos de que fueran determinantes para elegir a un gobernador o no. El problema es que tampoco votan por un partido único, sino que ajá. también Tienen el se voto dividido. desagrega. Ajá. Los dos grandes bloques de votantes hispanos son los mexicanos y los cubanos, ¿sí? Tradicionalmente la mayoría de los latinos vota por los candidatos del Partido Demócrata, ¿no? Tradicionalmente. Pero recientemente se ha venido incrementando las preferencias por los republicanos. Y esto tiene que ver, según algunos estudios que se han hecho últimamente por una institución que se llama Institución de Investigaciones, el PIU, tiene que ver mucho con la cuestión religiosa, increíblemente, ¿no? No con la cuestión geográfica o los países de origen, sino tiene que ver con la cuestión religiosa. Cada vez más, ¿verdad? Los hispanos, que tienen alguna religión, se van hacia las religiones protestantes o evangélicas, Ujú, ¿verdad? Entonces, eso determina que se vayan al campo conservador, y el campo conservador que los atrae, pues es el republicano, ¿no? Entonces, ujú. esto tienen que observarlo también muchos analistas de los mismos partidos políticos, ¿no? Si le damos a la siguiente, en estas elecciones, de la población que votó, 6 de cada 10 hispanos de origen mexicano votaron por los demócratas. Entonces se sigue todavía pues pensando de que el voto mexicano, de origen mexicano, mayoritariamente es demócrata, Ujú, mientras que 4 de cada 10 por los republicanos, ¿no? Entonces va ujú, creciendo, sí, los republicanos en el, digamos, de la población hispana mexicana, ¿no? Y en cambio, 6 de cada 10 latinos de origen cubano votaron por los republicanos. Ellos es al revés, ¿no? Haz de cuenta que es el mismo mapa, pero al revés, ¿no? pero al revés. 4 de cada 10 por los demócratas, ¿no? La mayoría de los jóvenes entre 18 y 35 años votaron por los demócratas de todo tipo. Entonces, eso significa que hay una esperanza ahí, ¿verdad? De que los jóvenes por ser, digamos, pues una población fresca, es más liberal y tienden pues a Ujú, ser menos conservadores, ¿no? Y en estas elecciones, antes de las elecciones, el 50% de los hispanos no estaba conforme con la gestión de Biden. Eso significa que si se hubieran volcado a, a votar los hispanos, no le Carly, hubiera ido para nada bien a Biden, ¿no? Al partido de ujú, Biden, ¿no? ujú. Eso es lo interesante, ¿no? Seguimos, por favor, en la siguiente. Y bueno, ya como conclusiones, ¿verdad? Primero, pues hay que decir que el voto latino es un mito en estos momentos, ¿no? No Ujú, hay tal voto latino, es decir, no hay un bloque que pueda cambiar una situación determinada. ¿Por qué? Porque, como dijimos, está diversificado el voto latino, ujú, ¿verdad? Por un lado, los
los que están en Nueva York, que fundamentalmente son puertorriqueños, los que están en Florida, que son cubanos, en Miami, está dividido, hispanos y cubanos, los que están en los estados de las Carolinas, etcétera. Entonces, es decir, no hay realmente, pues, no existe un voto No existe una homogenizado. presencia nacional importante, Ah, está muy localizada. sí, pues desgraciadamente, tampoco hay un liderazgo Ujú, que pueda unificar a la comunidad latina en términos generales, porque también hay que decirlo, ¿no? Los comportamientos de la población latina eh, o de los hispanos cuando ya tienen su legalización en Estados Unidos cambia, los ujú, intereses cambian, ¿no? ujú, ¿Verdad? Es cierto que el voto latino es abstencionista por lo general, en las últimas 2 o 3 elecciones se ha visto. Sin embargo, pues también hay la esperanza de que despierte ese gigante, ¿verdad? Latino que pueda cambiarlo, pero hasta estos momentos no se ve por dónde, ¿verdad? Sí, se ujú, ve pues sí como esperanza, pero no ujú, se ve por dónde pueda ocurrir, ¿no? Los dos partidos mayoritarios, el demócrata y el republicano, no han tenido la capacidad de representar los intereses de los grupos. ¿Sí? Como les digo, estos grupos hispanos están más interesados en sus problemas interiores y no les preocupa mucho las cuestiones de la política exterior de Estados Unidos, por ejemplo, o la cuestión de las elecciones tampoco les preocupa mucho, ¿no? Y si ha habido o ha habido intensas campañas de ciertas comunidades, sobre todo de las radios latinas en Estados Unidos, para llamar a los latinos a votar, ¿no? Porque se les dice, bueno, que temas como el aspecto migratorio, las leyes migratorias, la situación de ellos en el empleo, etcétera, pueden transformarse si salen a votar, ¿no? Sí, ujú. entonces, el problema, pues, es que este llamado, pues, desgraciadamente, tampoco, digamos, está direccionado hacia dónde, porque pues salgan a votar, pues sí, pero muchos de ellos salen a votar por el Partido Republicano y entonces Ujú. ya cambia la situación porque el Partido Republicano ha tenido muchas políticas, pues que no son favorables a los latinos, ¿no? Todo su discurso Es un antimigrante. discurso racista, ¿verdad? Xenofóbico, han bloqueado muchas medidas de las leyes migratorias, etcétera. Entonces sí, pues no hay por dónde, ¿no? Ahora, por otro lado, tampoco el Partido Demócrata ha sido muy, digamos, Empático condescendiente, con. ¿verdad? Ujú, ¿Sí? ¿Por qué? Porque en los últimos dos sexenios, este, pues han intentado desarrollar políticas sociales, políticas migratorias, por ejemplo, para los que están llegando nuevos, etcétera, pero les ha ganado el concepto de esto de seguridad de la frontera, ¿no? Es decir, ujú, el, el- el- la política de seguridad nacional, pues los ha hecho que sean muy restrictivos para la cuestión migratoria, ¿no? En los últimos semanas supimos pues de que, por ejemplo, se restringió la cantidad de asilados para ciertas nacionalidades, como los venezolanos, por ejemplo, ¿no? ujú. Entonces, todo esto, pues, también ha decepcionado a una buena cantidad de migrantes que están allá, ya legalizados, votar por ejemplo, por los demócratas, ¿no? Sí. Y bueno, en términos generales y pensando de manera utópica, ¿verdad? Si pudiera presentarse en un solo bloque, pues entonces los hispanos fácilmente serían un factor para la decisión de cambiar un presidente en Estados Unidos, ¿no? Entonces, porque sí representan un porcentaje ya importante, muy importante, ¿no? Y además, si pudieran
presentarse en un solo bloque, podrían jalar a otras minorías también, ¿no? Entonces, esto sería fabuloso que pudiéramos Fíjate, pensar en eso, pero desgraciadamente no ocurre así, ¿verdad? fíjate que la primera conclusión que Mm. tú expones es la que más nos descorazona. Esto de que los migrantes, el voto migrante es un mito. Y Sí, creo que nos descorazona porque muchos hemos estado con la creencia de que la alta presencia de migrantes en Estados Unidos podría en un momento dado incidir no solamente en las condiciones de vida y los derechos que tendrían los migrantes en Estados Unidos, nuestra gente, los latinos, los mexicanos, sino que también podrían desde dentro de Estados Unidos incidir para que haya una mejor política en general hacia el fenómeno migratorio y en otros aspectos más. Entonces, hemos estado en el error, José, creyendo que mm, ahí existe una fuerza que posiblemente numéricamente sí lo está, pero con todos los factores que aquí estás exponiendo, nos dicen que no, primero porque son abstencionistas, segundo porque están demasiado localizados en 6 ciudades y prácticamente ausentes en el resto o sin mayor significación en el resto de esa gran nación, ese enorme territorio. Y por otra parte, porque el voto está pues dividido. No deja de sonar hasta paradójico que haya una alta votación a favor de los republicanos. Si vemos no nada más a los mexicanos, sino a los hispanos en general y a los cubanos en particular, en los cubanos se entiende muy bien que voten por los republicanos porque pues se les ubica con una esencia mayoritaria conservadora. Pero mi ujú. pregunta va en este sentido, a ver si te la puedo plantear. ¿Cuándo ha mostrado músculo, presencia, capacidad el pueblo, los migrantes, los pueblos latinos, los mexicanos en Estados Unidos? Pues creo que fue con las luchas de los trabajadores agrícolas, ¿no? Y con un Efectivamente, gran, y con un gran liderazgo que los encabezó. efectivamente. Sí, Sí, cuando los campesinos o jornaleros en Estados Unidos, que mayoritariamente eran mexicanos o hispanos, ¿verdad? Tuvieron ese liderazgo y no solamente de César Chávez, sino hubo varios liderazgos a nivel de todo el territorio, ¿verdad? sí, Hubo líderes en Nuevo México, hubo líderes en este, también en Texas, etcétera, ¿no? Entonces, como en ese suele suceder, momento, ¿no? Son los movimientos ajá, que hacen a los líderes y no pueden hacer nada más a uno, pero destaca, sí, destaca claro, en este caso uno, ¿no? ha habido Pero muy pocas, manifestaciones donde la presencia de los hispanos sea fuerte. También hubo otro periodo de movilización cuando se más creó reciente. la ley Simpson-Rodino, ¿no? Ajá, Pero fue más en términos de, de los medios de comunicación, más que en las calles, ¿no? más que en la Sí, calle. porque había una población de 5 millones de migrantes indocumentados que ya estaban en Estados Unidos y que se pedía que se legalizaran se hizo efectivo esa legalización. Pero Sí, también hay que decirlo que buena parte de esas políticas eran también políticas electorales, ¿no? Es decir, el ujú, Partido Demócrata quería, que fue el que impuso esto, quería pues también cooptar esa cantidad de votos importantes, ¿no? Así ha sido, pero es una desgracia, es cierto. oye, hubo otra gran movilización que conocimos acá en México como Un Día Sin Mexicanos, Sí, también que hubo, fue una de las movilizaciones monstruo también. sí, sí, En esos años estaba dando movimientos muy fuertes de migrantes en el mundo. sí, Eh, el problema es que no han sido canalizados políticamente y transformados en una representación
efectiva, porque digamos que en el ámbito estadounidense las decisiones, digamos, legislativas o las decisiones que pueda tener un presidente pasan por los congresos. Y si en los Ujú, congresos no hay unos diputados, unos congresistas favorables, ¿verdad? O senadores, pues entonces las leyes no pasan. Y por ujú. eso no ha habido una ley eh, o unas reformas a las leyes migratorias actuales. No se ha presentado precisamente porque no ha habido el suficiente poder, ¿verdad?, en el Congreso como para modificar esto. Y además, pues recordemos que en los últimos décadas, pues ha estado imbuida toda la discusión política por este tema de la seguridad nacional, ¿no? Esto ha, digamos, obstaculizado mucho, ¿no? El hecho de que la amenaza terrorista, etcétera, ¿no? Y esas cosas que ellos manejan, y entonces desafortunadamente no ha favorecido mucho para esto, ¿no? En tu opinión, José, ¿cuál Mm. sería, si te lo pidiera de esa manera, no sé, 5 o 10 o 3 causas que unificaran a los migrantes hispanos y que independientemente del partido por el que estén votando, pudieran ellos decir, vamos a expresar nuestro voto por quien haga o se comprometa a cumplir esto? ¿Qué sería? ¿Cuál sería esa consigna? Esa... Híjole, esta es una pregunta muy complicada. Tal vez el aspecto migratorio pudiera unificar a los republicanos y a los demócratas latinos que están allá, ¿no? Porque sí ha habido esa intención en ocasiones de que sumar fuerzas para una reforma migratoria, ¿no? Pero, pues, mm, tal vez, ¿verdad? El otro aspecto sería la cuestión de la economía familiar, ¿verdad? Ujú. Pero bueno, en Estados Unidos, pues, como hay una diversidad de etnias y de grupos, pues, tendría que favorecerlos a todos, ¿no? Pero, eh, digamos, otro aspecto que también utópicamente tendría que el idioma español se convirtiera en segundo idioma, ¿no? Lo cual no ha podido ocurrir en muchos de los estados, ¿no? Ha habido bloqueos por todos lados, ¿verdad? Y tal vez si se desarrollara algún movimiento en torno al idioma, pudiera, ¿verdad?, Ajá. pegar para que todos los hispanos se sumaran, ¿no? O la mayoría. Pero como te digo, desgraciadamente, los intereses están permeados por una cuestión también, pues, religiosa, ¿verdad? Sí. Esa es una de las cosas que también está, obstaculizando mucho la posible unidad, ¿no?, de los hispanos, porque muchos de ellos, cuando son migrantes De mexicanos origen ¿no?, católico y que son allá cambian. católicos, ya se vuelven evangélicos, ¿no? Sí. Y allá es muy grande la iglesia protestantes y evangélicas, ¿no? Entonces, eso los tiende a volverse conservadores, a que ya cuando llegan a Estados Unidos, se instalan y tienen la legalización, entonces, pues muchos de los sueños y de los anhelos se vuelven muy conservadores, ¿verdad? Ya ¿Cómo, ven al otro distinto. cómo logran? Ahorita mencionaste que no es lo mismo el migrante indocumentado que el migrante que ya logra legalizar, regularizar su situación en Estados Unidos y que cambia, ¿verdad? ¿Cómo se da este cambio? Primero, y segundo, ¿cómo logra la religión, en este caso los evangélicos, atraer a los migrantes hispanos? ¿Qué les ofrecen? ¿Qué vacíos o qué necesidades llenan que no puedan encontrarlos ellos en otra institución?
que no sea la iglesia evangélica? Bueno, ha sido muy recurrente el hecho de que los migrantes que obtienen su legalización eh, empiezan a identificarse con los valores estadounidenses, con el valor de Estados Unidos y, y quiere pertenecer al sistema estadounidense y Ujú, hace lo imposible por quedar bien con el sistema para poder ujú. este, pues identificarse y que lo tomen en cuenta, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de las autoridades de migración mexicanas, por ejemplo, ¿no? Sí, Y se dice continuamente de que son más estrictos ellos sí, al son momento de que peores. cuando cruzan que cualquier otra etnia, que los negros o los asiáticos que se portan mejor, ¿no? Y que ellos Sí, con los latinos se portan de una actitud distinta. Bueno, eso mismo ocurre también en muchos de los empleos, ¿no? O sea, ellos se vuelven muy conservadores, entonces, y poco solidarios, ¿no? Empiezan a adoptar los valores individualistas del sistema estadounidense, ¿verdad? Y entonces, pues eso los va alejando de esa solidaridad con los hispanos, ¿no? Y bueno, en el aspecto de la religión, tal vez hay una cosa que tienen los protestantes evangélicos de la cual carece la Iglesia Católica, ¿no? Creo que es eh, que la libertad que tienen esas iglesias, ¿no? Es decir, hay mayor apertura, las mujeres pueden oficiar, ¿verdad? Pueden ujú, ser ministras, pueden ser pastoras, etcétera, y les dan ese sentido de comunidad que la Iglesia Católica ha perdido, sí, ¿verdad? incluso en México. Seguramente. Ujú, Exacto. Entonces, y luego les dan más la libertad de, de, es más democrática, se dice, ¿no? ujú, O sea, sí, de más democrática, aunque claro, pues hay también iglesias protestantes no evangélicas que pues se convierten en sectas, ¿no? O sea, ujú, y eso también es algo, y esas sectas trabajan mucho en los aspectos psicológicos de la población, que ujú. llega con incertidumbres, con frustraciones, con toda una serie de cosas, y son presa fácil Sí, de ello, ¿no? Entonces, por eso crecen rápidamente, ¿no? Nosotros podemos ver a las iglesias pentecostales, por ejemplo, que son milenaristas, atraen a mucha población, ¿no? sí. Fíjate que esta presencia, esta influencia de las Ajá, iglesias evangélicas con los migrantes, creo que eso sí puede también ir penetrando en nuestras comunidades a través de los migrantes que no pierden comunicación con sus familias y con su pueblo, ¿no? En México. Y lo comento porque algo que se ha estado mencionando mucho en los últimos días es de esta conferencia de acción mundial de acción política de conservadores que reunió a la derecha, a la ultraderecha, el fascismo, a los que se consideran derecha fuerte, derecha echada para adelante, valiente, no la derecha cobardita como le dijeron o no la derechita cobarde como le dijeron a los panistas, ¿no? Y, ujú, y te lo pregunto porque, quizás sea esta una de las, vertientes por las que también, esté creciendo el conservadurismo en algunos sectores de la población en Latinoamérica, y sobre todo en grupos políticos y determinadas clases, sociales, pero yo los veo también con mucha presencia, no nada más en la clase media, sino, veo grupos evangélicos, haciendo labor social de apoyo a comunidades muy pobres. Y exacto. Por eso en algunas partes en el territorio mexicano se asumen como la iglesia de los pobres. ujú, ¿Verdad? Cuando debería ser la Iglesia Católica la que utilizara esto, el la concepto. iglesia de Jesucristo, ¿no? Ajá, pero muchos grupos pentecostales lo que hacen es
precisamente de esa manera entran a las comunidades, ¿no? Entregando despensas, ropa, comida, etcétera, etcétera. Y de esa manera se van jalando a la población, ¿no? Y van poco a poco, pues, jalando adeptos, ¿verdad? Para sus iglesias. Y es una forma de entrar. Y como esas organizaciones Sí. tienen muchos recursos, ¿no? Y hay que decirlo, y entonces es muy fácil para ellos llegar a las comunidades y cosa que pues que la Iglesia Católica ha estado abandonando, ¿no? En todos los países y aquí también. Entonces, por eso, pues, ganan mucho más adeptos Fíjate también. que estuvimos escuchando el programa que se hizo en el Hecho en América, se llama el programa que sale en Ajá. Rompimientos, no sé si tú lo viste, con Laura Carstens, y Mm. ella invitó a algunos especialistas, entre ellos a Bernardo Barranco, pero Ajá. también a una socióloga brasileña que fue muy interesante la intervención de todos, pero me interesó más la de la brasileña, porque ella explica cómo es que penetró la iglesia en el pueblo cubano a través de este tipo Brasileño. de acciones Ajá. asistencialistas, Ujú. pero también con una consigna muy interesante. Dice, para ellos el éxito, Dios está en el poder económico. Hay que tener poder económico. ¿Y Ajá. cómo puedes tener poder económico? Y entonces dice que es una unión de iglesia y poder económico, y lo expresa de manera muy sencilla, como lo aplican. Dice, si antes te daban apoyo los gobiernos para que pusieras una tiendita donde vendías dulces y refrescos, pan, dice, ahora te apoyan para que fundes una iglesia. En cualquier lugar puedes fundar una Exacto. pequeña iglesia, y entonces ya a los feligreses o a los adeptos a esa iglesia se les pide su diezmo, su cooperación, y de ahí van formando líderes religiosos que sacan dinero de la misma gente y que van creciendo y difundiendo esta ideología conservadora. Por eso Así es. te preguntaba Así la es en las colonias importancia que tiene. populares. En las Ujú, colonias populares precisamente eso, ¿no? O sea, uno ve casi en cada esquina ya una iglesia de este ujú. tipo, ¿no? Pentecostal fundamentalmente. Entonces, sí, entran de esa manera tienen esa facilidad uno se pregunta, bueno, ¿y cómo le hacen ellos rápidamente para hacerse un terreno, un lote? Ándale, Pues son apoyados económicamente, ¿no? Por sí. congregaciones más grandes que requieren tener pequeños templos para estar jalando recursos y así crecen y tienen una cantidad enorme de recursos, Y ¿verdad? de pronto ya los encuentras tú con consignas políticas en contra de algún gobierno. Es- Acá en México es un poco distinto porque acá se han presentado fenómenos y que a lo mejor ya no salimos del tema completamente, Sí, pero sí se han presentado fenómenos de grupos y religiosos, protestantes o evangélicos, que se jalan más a los grupos progresistas que que a los conservadores, y a ¿eh? los conservadores. Y más los católicos jalándose a los conservadores, ¿no? Cuando pues Sí. uno pensaría que debería ser al revés, ¿no? Pero es increíble eso, sí ha pasado, ¿eh? O sea, Sí. de hecho, Más que más que en salirnos, José, Chiapas, estaba viendo cómo se podía expresar en Estados Unidos y cómo se expresa aquí esta influencia es de. distinto, es distinto. En Estados Unidos sí Ujú, son más conservadores, sí se ujú. inclinan hacia el republicano y acá hay un sector importante de protestantes que tal vez porque aquí en México no existía la democracia y ahora sienten esa apertura, ¿verdad? Y se Sí. inclinan un poco más a los grupos progresistas, ¿no? Increíblemente, a pesar de digamos, sus creencias, ¿no? Ujú. Así pasado. Pues yo creo que el tiempo se nos fue, ¿verdad? Sí, Ya, nada más quería preguntarte por último, sí. qué piensas tú, José, de este llamado que
de manera reiterada estuvo haciendo López Obrador, incluso ahí junto a Donald Trump cuando fue a Estados Unidos, de pedirle a los migrantes que no voten por quienes los ofenden, quienes los humillan, por quienes tienen unas políticas antimigrantes, violatorias de los derechos humanos. Este llamado recurrente que hace, ¿crees que cae en tierra fértil o Bueno, qué? yo creo que sí es importante para, digamos, el sector de los demócratas, de los migrantes que votan por los demócratas y los que están todavía, porque también hay que decirlo, un porcentaje importante son indecisos y no Ujú, votan, ¿no? ujú, Para ellos sí, tal vez le pueda calar, ¿verdad? Y para los jóvenes ujú. sobre todo, ¿no? Pero ya para el sector que está ya, digamos, acomodado, el sector que está ya, este, pues asimilado, se puede decir, al sistema estadounidense, pues sí, para ellos no es un llamado que les pueda calar, ¿no? Para ellos Y el otro ya llamado, prácticamente. José, que Ujú. lo ha mencionado también algunas veces, es la comunidad cubana es muy pequeña comparada con la mexicana Sí, de Estados Unidos. pero tiene Tiene, un poder político más fuerte que el exactamente, mexicano. tiene un gran poder Ajá, político, tienen cuotas de exacto, candidaturas, tienen escaños ajá, que les corresponden exacto, ya en exacto. automático, y eso no podría ser, por ejemplo, una bandera que unificara a los migrantes, el pedir un trato igual, y es decir, el derecho a estar considerados dentro de las listas de los partidos por obligación, por ley, como migrantes para tener escaños en la Cámara de Representantes, en el Poder Legislativo. Pudiera ser porque hacer valer el número de hispanos mexicanos, de origen mexicano, por ejemplo, ¿no? Sí, Ujú. sí lo podrían hacer valer, yo creo, o sea, empujar, ¿verdad? Eh, tanto al Partido Demócrata como al Republicano para tener esas cuotas. Es decir, Ujú. así como lo tienen los cubanos, también nosotros tenemos derecho, ¿no? O sea, somos una minoría importante, ¿verdad? Y pudiera unificar cuando menos a los mexicanos, ¿verdad? Sí, A los de origen por, mexicano, por fundamentalmente, lo ¿no? menos a los mexicanos Sí, que son esos 34 millones sí, potenciales sí, de electores. ajá, Y una vez unificados y con representantes en la Cámara, pues sacar adelante todo esto que necesita legislarse a favor de los claro. migrantes. Ya no la política migratoria para los que vienen, sino los que ya están ahí, Sí, los que ya están ahí, los problemas de exactamente. discriminación, los problemas de salario desigual a trabajo igual, una serie de Exacto, elementos que se dan, por ejemplo, que pueden perfectamente defenderlos desde el Poder Legislativo, ¿no? así es. Sí. Jesús, pues, de José, pues algo con lo que quieras tú concluir. No, nada más, pues, recalcar eso de que se tiene que trabajar mucho con los latinos, ¿verdad? A pesar de que los latinos se portan muy bien con respecto a nuestro país, ¿verdad? Y tienen poco a poco comienzan a tener mucha presencia desde allá hacia acá, ¿verdad? Pero también lo importante es allá, ¿verdad? Es decir, que pueda ser un grupo, un bloque que pueda incluso amarrarle las manos a Estados Unidos en ciertas cosas que perjudique a América Latina, ¿no? Pero esto todavía está apenas en pañales, ¿verdad? Sí, sí, sí. Desafortunadamente. Pues han sido muy interesantes los datos que nos Ajá. aportaste, este mito del voto migrante, y sin embargo, Ujú. esos casi 63 millones de migrantes hispanos que allá viven y que me hace recordar para concluir por mi parte con esa frase, cuando se levanta el movimiento jornalero en San Quintín, Fidel Sánchez Gabriel dijo, ha despertado un gigante, porque ellos Sí, mismos se asombraron de los muchos que participaron en esa noche de las antorchas encendidas a lo largo de toda la carretera transpeninsular
en tramos de Ensenada a San Quintín, y se sorprendieron de ver cuánta gente salió, cuántos hermanos, hermanas, como se dicen ellos, ¿no? De diferentes etnias, pero todos jornaleros agrícolas. Y acá con estos 62.6 millones de hispanos y estos 34 de 300,000 millones de posibles votantes mexicanos, me quedo pensando yo que hay un gigante no dormido, está anestesiado. Exacto, en estos Sí, momentos, ¿verdad? en estos Pero momentos, cuando despierte va a ser algo importante en por lo esta menos en el terreno electoral, político electoral. electoral, que es el que Sí, platicamos hoy. Ya habrá precisamente. oportunidad de ver la fuerza hispana en otros momentos en Estados Unidos, en otras áreas, ¿no? Que se manifieste. Exacto. Pues Así muchísimas es. gracias, José. Al contrario, y pues nos vemos en el siguiente programa, ¿verdad? Nos vemos, un abrazo muy fuerte hasta Gracias. Mexicali, retiradito así, nada más simbólico para no ir a pegar con la gripe. ¿Sí? Ok, Cuídate mucho, José, que la gripe anda muy canija. igualmente, y ahí Sí. estamos. Gracias. Un saludo a todos nuestros amigos, amigas de Mexicali que han seguido este programa. Compártanlo con sus contactos en las redes sociales, igual que los demás seguidores que tenemos en el resto del país, incluso del otro lado del charco, en el viejo continente, tenemos varios contactos, varios amigos que nos ayudan a compartir nuestro programa con mexicanos y con hispanos que habitan por allá. Entonces, muchísimas gracias, un saludo a todos y que tengan muy bonito fin de semana. Reiniciamos el lunes, ¿sí? Chao. Hasta Gracias. pronto. Cuatro vientos. Sí.